Muy buenas tardes, mi nombre es Nayeli Estefanía Castro Vázquez. Estudio medicina en la Universidad Nacional de Loja. Estoy en tercer ciclo. Bueno, el tema que vamos a llegar a observar es el sistema renal, pero me voy a concentrar sobre la estructura de la nefrona y la absorción. Entonces, el tema general es el sistema renal. Entonces, los tópicos que vamos a ir desarrollando es la introducción del riñón, las funciones de los riñones y la anatomía del aparato urinario y la visión general de la función renal. Entonces, lo que corresponde a la anatomía del aparato urinario, vamos a llegar a observar y a ver sobre cómo está formado el aparato urinario. La nefrona es la unidad funcional del riñón y la estructura de la nefrona. En lo que corresponde a la visión general de la función renal, vamos a llegar a ver sobre los riñones filtran, reabsorben y secretan. Entonces, lo que más me voy a llegar a concentrar es sobre la estructura de la nefrona y la reabsorción. Pero para ello vamos a ver una introducción. Los médicos desde la antigüedad ya han sabido que la orina es un líquido de desecho, en la que va a ser producido por el riñón, y en la que podemos llegar a identificar mediante una muestra de orina sobre diversos tipos de enfermedades y llegamos a identificar sobre cómo está el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, para poder analizar una muestra de orina, tenemos que llegar a determinar su color. Si es de un amarillo oscuro, es porque está concentrada. Si es de amarillo pálido, porque está diluida. Si es roja, porque tiene la presencia de sangre. Si es negra, porque tiene la presencia de unos metabolitos de la hemoglobina. Y también, en cambio, si eran claras o espumosas, era porque indica la presencia normal de proteínas. Entonces, para poder determinar su olor e incluso su sabor, los médicos tenían que saborear. Por ejemplo, en la diabetes mellitus. Las personas diabéticas, su orina es sabor dulce por la presencia de la glucosa, por eso era conocido como una enfermedad de la orina dulce. Incluso llegaba a atraer hasta los insectos, se podría decir. Entonces, las funciones de los riñones. Si nos llegamos a preguntar cuál es la función principal del riñón, probablemente la mayoría hemos de decir que es la eliminación de los desechos, pero no. En realidad, la función principal del riñón es de llegar a regular la regulación homeostática del agua y también de los iones de la sangre, que es conocido como un equilibrio hidroeléctrico o un equilibrio de electrolitos y también de líquido. Los riñones se encargan también de llegar a mantener las concentraciones normales de iones y también agua en la sangre. Y así en la que van a hacer que van a llegar a equilibrar mediante la excreción de la orina, mediante el equilibrio de masas. La función del riñón puede llegar a dividirse en 6 áreas generales. La primera, el riñón se encarga de la regulación del volumen de líquido extracelular y también de la presión arterial. Es decir, cuando disminuye el volumen de líquido extracelular, también se disminuye la presión arterial. Entonces, esto es lo que hace que el cuerpo no pueda llegar a mantener un flujo adecuado de sangre al cerebro y otros órganos esenciales. Entonces, aquí es cuando van a llegar a participar el riñón, van a llegar a trabajar en una forma integrada con el aparato cardiovascular y van a asegurarse que la presión arterial y la perfusión de los tejidos se mantengan dentro de un rango aceptable. En lo que corresponde, en cambio, en la regulación de la osmolaridad, el cuerpo van a llegar a integrar una función de los riñones con ciertos comportamientos como la sed para llegar a mantener la osmolaridad de la sangre en un valor cercano de los 290. Se encargan también del mantenimiento del equilibrio iónico. Los riñones van a llegar a mantener las concentraciones de los iones clave dentro de un rango normal y equilibrando la ingesta diaria con la pérdida urinaria. Se encargan de la regulación homeostática de pH. Es decir, lo van a llegar a mantener a un pH reducido. Si en el líquido extracelular el pH va a estar ácido, los riñones van a llegar a eliminar iones de hidrógeno y van a llegar a conservar bicarbonato, pero si va a estar alcalino, hacen todo lo contrario. Es decir, van a llegar a eliminar bicarbonato y van a llegar a conservar hidrógeno. Se encargan de la eliminación de los desechos, como por ejemplo, unas sustancias extrañas como medicamentos, toxinas del medio ambiente, como algunas hormonas como la sacarina y el anión del benzoato, que los llegamos a producir sería el momento que llegamos a beber una gaseosa. Hay que recalcar que el urobilinógeno que otorga a la orina su característico color amarillo. Es su característico color.
También se van a llegar a encargar de la producción de las hormonas, es decir, que las células renales van a llegar a sintetizar la eritropoyetina y la citosina, que se van a llegar a sintetizar los eritrocitos, y la renina, en la que van a llegar a participar en el equilibrio de sodio y también la homeostasis de la presión arterial. La anatomía del aparato urinario. Entonces el aparato urinario va a estar formado por los riñones, por el uréter, por la vejiga y la uretra. Entonces vamos a llegar a imaginarnos en el momento que llegamos a beber agua, digamos, ya, entonces la gota de agüita que va a estar, que llega a venir, o sea, que va del plasma hacia la luz de la nefrona, es la unidad funcional del riñón. O sea, esto produce este proceso dentro del riñón, donde posteriormente les voy a llegar a explicar con más detalladamente. Bueno, en la que hace que van a llegar a modificar un líquido, entonces si este líquido modificado van a llegar a abandonar el riñón y se dirige hacia el uréter. Ya, entonces una vez que se encuentra en el uréter, es lo que el uréter llega a comunicar el riñón junto con la vejiga. Entonces esto se va a ir directamente hacia la vejiga. Entonces la vejiga se va a llegar a expandir y por acción de reflejo se van a llegar a contraer y van a llegar a eliminar la orina a través de un tubo llamado la uretra. Es decir, que se encarga de llegar a excretar la orina. Entonces los riñones se van a estar a cada lado de la columna vertebral, ¿no es cierto? Porque son dos. Van a estar desde la 11ª y 12ª costilla, justo por encima de la columna, perdón, de la cintura. Ya. Los riñones son órganos retroperitoneales porque se encuentran por detrás del peritoneo, igual que las glándulas suprarrenales. Se encuentran incluso por debajo del diafragma. La uretra en el hombre, se van a llegar a atravesar al pene, sería para poder salir, van a atravesar al pene para poder salir al exterior, como se puede observar aquí, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, si comparamos con la mujer, la uretra en la mujer se van a encontrar por delante de la vagina y también del recto. Ya, como se puede observar aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces existen unos vasos linfáticos, así como la arteria renal y la vena renal. La arteria renal se van a llegar a encargar es decir, lleva la sangre hacia los riñones, y la vena renal, la sangre de los riñones va a ser llevada en la vena cava inferior. ¿Cierto? Cada riñón va a llegar a pesar 127 gramos a 170 gramos. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Primero vamos a ver sobre la estructura del riñón. Al momento que hacemos un corte transversal, podemos observar el medio interno, en la que van a estar formado por dos capas. Una que va a ser la corteza, que es lo que estoy nombrando, lo que estoy seleccionando, esta va a ser la corteza, ¿no es cierto? Ya. Esta va a ser la corteza. Esta va a ser la médula, que se encuentra en las pirámides renales. Aquí se encuentran las cálices menores, las cálices mayores. Aquí se encuentra la pelvis renal, el uréter. Se encuentra aquí la arteria renal y la vena renal. Ya. También se puede observar la columna de Bertin. Ya. En la que las nefronas se van a llegar a dividir, o sea, van a estar caracterizadas en dos formas. Serían las nefronas corticales, que son estas, y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales, estas son conocidas porque se encuentran dentro de la corteza, en la que van a llevar, o sea, fluye la sangre que viene de la arteria renal, la fluye por medio de la arteriola eferente, entonces, y la fluyen hacia el glomérulo, y del glomérulo va a salirse por medio de la arteria eferente hacia los capilares peritubulares, que se van a llegar a rodear los túbulos. Los túbulos. Entonces, en cambio, la nefrona yuxtamedular van a estar formados por un largo capilares peritubulares, que es conocido como los vasos rectos. Y hay que recalcar que la nefrona cortical son las que se encuentran en una mayor cantidad, es decir, con un 80%.
En cambio, la nefrona yuxtamedular se encuentra tan solo con 20%, porque esas se encuentran en la profundidad de la médula. En cambio, la nefrona cortical se encuentra dentro de la corteza. Es una característica muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Ya. En lo que corresponde, en cambio, con los elementos tubulares del riñón, primeramente la nefrona van a estar caracterizada porque primero está compuesta por el glomérulo, la cápsula de Goman. Entonces, la cápsula de Goman van a llegar a cubrir al glomérulo. Entonces, ¿cómo está formada la cápsula de Goman? Inicialmente la cápsula de Goman van a estar formada por la pared parietal, por la pared visceral que se encuentra entre los glomérulos y también el espacio capsular que es este. Ya, esos tres van a llegar a formar la cápsula de Goman. El glomérulo está formado, se encuentran dentro de la cápsula de Goman, o sea, va a estar cubierta por la cápsula de Goman. Entre los glomérulos se van a encontrar los podocitos. Estos podocitos son conocidos porque van a llegar a cambiar el tamaño de la hendidura de la filtración glomerular. Es decir, cuando la hendidura va a estar como demasiado ensanchada, van a hacer que haya una mayor superficie para la filtración y así van a llegar a aumentar incluso la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es el volumen de líquido filtrado hacia la cápsula de Goman por unidad de tiempo. Entonces, cuando los podocitos estos se van a llegar a contraer, se puede decir que estos podocitos van a llegar cambian el tamaño, o sea, cambian la superficie capilar glomerular disponible para la filtración. Entonces, ya está la cápsula de Goman, ya está el túbulo contorneado proximal, que es esto, ¿no es cierto? Luego vamos con la rama descendente de la asa de Henle, luego vamos con la rama ascendente y llegamos, sería hasta la parte terminal de la rama ascendente de la asa de Henle, en la que dicen que la parte terminal de la rama ascendente de la asa de Henle, esta es la asa de Henle. Entonces esta parte terminal en la que van a estar van a pasar entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, como se puede observar. Entonces las paredes arteriolares junto con los túbulos van a llegar a formar un aparato yuxtaglomerular. Entonces, fisiológicamente el aparato yuxtaglomerular van a estar formado por unas células de la mácula densa células de la mácula densa del túbulo contorneado distal y también unas células del músculo liso que son células granulares o células yuxtaglomerulares en las que estas se encuentran en la pared adyacente de la arteriola, como se puede observar, son esas moraditas, ¿ya? Entonces estas dos van a llegar a formar el aparato yuxtaglomerular, perdón. Entonces, pero en el libro llegan a mencionar sobre que las paredes arteriolares junto con los túbulos van a estar modificados, o sea, entre las regiones en las que van a estar en contactos entre ellos. Y esos dos van a llegar a formar el aparato yuxtaglomerular, es lo que se refiere, es decir, las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal, junto con la pared adyacente, o sea, con las células yuxtaglomerulares o células granulares, estas que se encuentran en la pared adyacente de la arteriola aferente, van a llegar a formar el aparato yuxtaglomerular. Entonces también hay que recordar que las células granulares van a llegar a secretar la renina, que van a llegar a participar en el equilibrio también de sales y agua. La arteriola aferente también, esta arteriola aferente van a dar lugar a un capilar glomerular en la que esta capilar glomerular se une con la cápsula de Goman que les mencionaba anteriormente. Van a llegar a formar un corpúsculo renal o un glomérulo renal, que se produce aquí la mayor parte de filtración. Entonces, la visión general de la función renal. Si nos llegamos a imaginar, o sea, si llegamos a beber 350 mililitros, o sea, de una gaseosa por 3 minutos, sería en todo el día, o sea, cada 3 minutos vamos a llegar a beber 350 mililitros. Entonces, durante 24 horas hemos llegado a beber en total 90 botellas de 2 litros. Entonces, lo que significa, o sea, lo que quiere detallar, cómo es posible que de los 180 litros que se van a llegar a filtrar, tan solo se van a hacer excretados 1,5 litros.
que solo es el 1% del 100%, donde posteriormente les voy a llegar a indicar por qué. Entonces el riñón se van a llegar a encargar de la filtración, reabsorción, secreción y excreción. La filtración. Entonces la filtración se van a dar en el corpúsculo renal, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede llegar? El corpúsculo renal, como les dije anteriormente, está formado por el capilar glomerular que va a llegar a formar la arteriola aferente y junto con la cápsula de Bowman. Entonces, este corpúsculo renal se produce la mayor parte de filtración. Ya, la filtración es el movimiento del líquido hacia la sangre, ¿no es cierto? Entonces, como es el movimiento del líquido, sería hacia la luz de la nefrona, en la que la filtración se van a llegar a producir en el corpúsculo renal, donde las paredes arteriolares, esas paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman van a estar modificados para llegar a permitir el movimiento hacia la convención del líquido, ¿cierto? Entonces, lo que significa, más bien en lo que se encuentra que van del plasma hacia la luz del glomérulo. Entonces aquí, en la que se van a llegar a dirigir hacia la luz del túbulo proximal, porque se produce aquí la mayor parte de la reabsorción, entonces solo se van a ir 180 litros por día, en la que van a tener incluso una osmolaridad de 300. Y esto van, y como cada vez se va a ir filtrando, ¿no es cierto? Se puede decir que como cada vez se va a ir filtrando, entonces a medida que este filtrado fluyen, sería en el túbulo proximal, en la que un 70% del volumen se van a llegar a reabsorber y van a llegar tan solo a dejar tan solo 54 litros, ¿cierto? Ya. Entonces de estos 54 litros se van a llegar a introducir y también van a llegar a mantener una osmolaridad de 300. Entonces se van a dirigir hacia la asa de Henle. Entonces va la rama descendente, la rama sería la asa de Henle y aquí van a estar en cambio la rama ascendente y la parte proximal de la rama ascendente de la asa de Henle. Entonces cuando ya deja la asa de Henle, donde van a formar una orina diluida, entonces de los 54 litros tan solo van a quedar 18 litros y una osmolaridad de 100. Entonces luego se dirigen hacia el túbulo contorneado distal y por último hacia el conducto colector aquí, ¿no es cierto? Por último sería el conducto colector, donde pueden llegar incluso a llegar a excretar hasta 8 nefronas y así van a llegar a secretar en total 1,5 litros de los 18 litros que se encuentra en la parte final de la asa de Henle. Tan solo se va a llegar a excretar en el túbulo colector, en este conducto colector, 1,5, teniendo una osmolaridad de 50 a 1200. También hay que recordar que la excreción, entonces si llegamos a identificar qué va a ser la secreción y qué es la excreción. Entonces, primero, la secreción extrae moléculas seleccionadas de sangre y las van a llegar a agendar en el filtrado de la luz del túbulo. En cambio, la excreción es la eliminación de desechos no digeribles del organismo, como la excreción de la orina. ¿Sí? Ya, la excreción va a ser igual las unidades de filtración menos las unidades de reabsorción más las unidades de secreción. Vamos con la reabsorción. Cada día 180 litros van a llegar de líquido filtrado, pasan del capilar glomerular, como les dije que va a estar formado en la arteriola aferente. Entonces, van a llegar a pasar hacia el túbulo, hacia la luz de los túbulos, en la que tan solo se van a llegar a excretar 1,5 litros, en la que quiere decir que solo va a ser el 1% del 100%. Entonces, más del 99% del líquido filtrado hacia la luz de los túbulos primero tienen que llegar a reabsorberse en la sangre a medida que este filtrado van a llegar a avanzar en la nefrona. Ya. Entonces, la mayor parte de reabsorción se van a dar en el túbulo proximal y solo una cierta cantidad en un segmento distal de la nefrona.
Entonces, como ya se dirige, entonces para luego pasar directamente hacia el conducto colector para que pueda ser excretado. Ya. La reabsorción regulada de la nefrona distales van a permitir que los riñones devuelvan hacia el plasma iones y también agua, siempre y cuando para llegar a mantener la homeostasis. Se llegan a preguntar dos preguntas. ¿Por qué molestarse en filtrar 180 litros por día para luego reabsorber el 99% de este volumen? ¿Por qué no filtrar y excretar simplemente ese 1% que debe eliminarse? Primeramente sería por dos motivos. Porque varias sustancias extrañas se van a llegar a filtrar hacia la luz de los túbulos, pero no se van a llegar a reabsorber hacia la sangre. Entonces, lo que quiere decir que por medio de una alta tasa de la filtración, permite llegar a eliminar estas sustancias rápidamente del plasma. Entonces esas sustancias se dirigen hacia la luz de la cápsula de Bowman y no van a llegar a pertenecer en un medio interno. Como no llega a pertenecer en un medio interno, esto es lo que va a hacer que cualquier cosa que esté en el filtrado tiene la obligación de llegar a abandonar el cuerpo mediante la excreción de la orina. Solo si existen unos mecanismos en los túbulos para que puedan llegar a recuperarlas. Existen unos pequeños nutrientes, ¿no es cierto?, en la que van a existir unos pequeños nutrientes en las que estos van a ser filtrados primeramente. Ya, esos van a ser filtrados van a ser filtrados en el corpúsculo renal, como les mencionaba anteriormente, y se van a llegar a reabsorber, en la mayor parte sería en el túbulo proximal, como les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Ya. En segundo lugar sería por la reabsorción de agua y también iones sería en los túbulos, en las que van a llegar a simplificar la regulación. Entonces, si una porción del filtrado van a llegar en la parte distal de la nefrona, no se necesita llegar a mantener la homeostasis, sino pasa directamente para la orina. La reabsorción puede ser activa o pasiva. Entonces, para que me puedan entender, les puse un gráfico. Ya, a ver, el agua y los solutos que pasan del líquido tubular, ¿no es cierto?, hacia el líquido extracelular, estos van a llegar a depender de un transporte activo, si más recordamos. Entonces, la filtración que fluye, más cerquita, ya, la filtración que fluye de la cápsula de Bowman hacia la luz del túbulo proximal, es similar a la concentración de solutos que la del líquido extracelular. Hay que recordar esto. Entonces, para llegar a mover los solutos, tienen que llegar, las células tubulares van a llegar a necesitar un transporte activo y van a llegar a crear un gradiente de concentración o un gradiente electroquímico en la que permite incluso que el agua siga por ósmosis a los solutos a medida que éste se reabsorba. Entonces vamos con el transporte activo de sodio. Ese transporte activo de sodio que pasa desde la luz hacia el líquido extracelular, en la que va a hacer que este transporte activo van a llegar a crear un gradiente eléctrico transepitelial en la cual la luz tubular tiene una más carga negativa que la del líquido extracelular, ¿cierto? Cuando se llega a perder el volumen de la luz tubular, van a llegar a aumentar las concentraciones de los solutos que quedan en el filtrado. Entonces, ¿cuáles son los solutos? Que va a ser el potasio, calcio y la urea. Esos se van a llegar a quedar. Entonces, por eso dicen que estas unidades son similares entre los volúmenes más pequeños, en la que va a ser igual a unas concentraciones muy elevadas. Entonces, las concentraciones tubulares de los solutos, como van a ser más altas que las concentraciones de líquido extracelular de los solutos, se van a llegar a difundir a partir de la luz, siempre y cuando, dependiendo del epitelio tubular, si va a ser permeable para estas dos. En la reabsorción de sodio van a llegar a intervenir dos transportadores, un transportador epitelial y también una vía paracelular. El transporte epitelial o transporte transcelular es cuando los solutos van a llegar a pasar de la membrana apical a la membrana vasolateral. Pasan las dos membranas del epitelio tubular en la que van a ser dirigidos hacia el líquido intersticial.
En cambio, la vía paracelular es el paso de las sustancias a través de las uniones entre células adyacentes. Entonces, la ruta que sigue los solutos, la ruta que va a llegar a seguir van a llegar a depender de la permeabilidad de las uniones epiteliales y también del gradiente electroquímico. Entonces, cuando se llega a mover los solutos sería a través de un transportador transcelular o epitelial. Su gradiente de concentración van a llegar a determinar un mecanismo de transporte. Entonces, en la que hace que se mueva, los solutos se van a llegar a mover a favor de su gradiente de concentración usando un canal permeable abierto o un transportador de disfunción facilitada para llegar a cruzar a la membrana. Entonces, por ese motivo es que ya. Pero algunos existen unas moléculas en las que van a ser necesariamente forzadas a que en contra de su gradiente de concentración, en la que estas van a llegar a ser movidas mediante un transporte activo primario o también indirecto. Por eso es que el sodio, se puede decir que este sodio se puede llegar van a llegar a participar directa o indirectamente en muchas instancias del transporte activo o pasivo. El transporte activo de sodio. La reabsorción activa de sodio es la principal fuerza motriz de la mayor parte de la reabsorción renal. Entonces, la filtración que pasa hacia la luz tubular aquí, esta va a ser similar a las concentraciones, a la composición iónica del plasma, en la que van a tener una concentración de sodio mayor que las que se encuentran en la célula, en la que van a llegar a permitir que este sodio se van a llegar como quien puedan entrar, sería en la célula tubular del túbulo proximal, siguiendo su disfunción facilitada, su disfunción de electroquímica, siguiendo su grado de concentración más bien. Entonces, en la membrana apical van a llegar a necesitar unas proteínas también portadoras y antiportadoras. Ya. Entonces, en el túbulo proximal existe un intercambiador de sodio-potasio conocido incluso como NHE, en la que este intercambiador cumple un papel muy importante en la reabsorción de sodio, al igual que un canal de sodio epitelial, que es conocido como la ENAE. En este caso ayuda al sodio a llegar a entrar hacia el citoplasma de la célula del túbulo proximal. Entonces, como ya llega a entrar, entonces una vez que se encuentra dentro, se van a llegar a transportar hacia el líquido intersticial por el intercambio, en la membrana vasolateral, por el intercambio de un potasio. Al momento que sale sodio, ingresa potasio a través de una bomba de sodio-potasio ATP-PAS. También existe un canal permeable que va a ayudar, un canal permeable de potasio vasolateral, en la que no permite que se llegue a acumular bastante potasio en la célula del túbulo. Por eso, por medio de este canal, el potasio que ingresa en la célula otra vez se regresa hacia el líquido intersticial. Y así vamos a tener en resultado final la reabsorción de sodio sería a través del epitelio tubular. Vamos con el segundo transporte, que es el transporte activo secundario con transporte con sodio. Es responsable de la reabsorción. El transporte activo secundario va a estar ligado al sodio, que va a ser responsable de la reabsorción de muchas sustancias como la glucosa, los aminoácidos, los iones y también unos metabolitos orgánicos, como por ejemplo la reabsorción de glucosa dependiente de sodio a través del epitelio del túbulo proximal. A través de esto, más bien se refiere sobre en la membrana apical se va a estar contenida por un cotransportador de sodio menos glucosa, que es conocida como la CGLT, que esta permite a la glucosa ser llevada hacia el citoplasma. Entonces, una vez que está llevada en el citoplasma, sería que van a ir en contra de su gradiente de concentración. Como va en contra de su gradiente de concentración, en la que van a ser favorables sería por la energía de sodio que sigue su
su gradiente de concentración. En cambio, en la cara lateral de la membrana vasolateral, como se puede observar, van a llegar a bombear sodio hacia afuera por el intercambio de un potasio. Sale sodio, intercambia potasio. Por una bomba de sodio-potasio ATP pasa. Entonces, si no se va a llegar a acumular este potasio por un canal permeable de potasio vasolateral, como les mencionaba anteriormente, que no permite que este potasio se acumule en la célula. Si no se dirige por medio de este canal permeable, se dirige nuevamente hacia el líquido intersticial. Mientras que la glucosa, estas se van a llegar que se encuentran en el citoplasma, se difunden, sería hacia afuera, con la ayuda de un transporte de la GLUT de la disfunción facilitada. Este mecanismo básico se van a llegar a aplicar en diferentes tipos de moléculas que se van a ser absorbidas mediante un transporte dependiente de sodio, que van a llegar a utilizar tanto una proteína cotransportadora de la SGLT y también un transporte de disfunción facilitada vasolateral. Entonces, así como por ejemplo hay algunas moléculas van a ser reabsorbidas con unos mecanismos similares como los aminoácidos, el lactato, el intermediario del ciclo del ácido cítrico, así como por ejemplo el citrato, el alfa-cetoglutarato y también los iones. La reabsorción pasiva a la urea. Bueno, los productos de desecho nitrogenados de la urea no van a llegar, no contienen un transporte activo en el túbulo proximal, pero sí se puede llegar a mover mediante una disfunción, en la que siempre y cuando tomando en cuenta si tiene un gradiente de concentración. Entonces, inicialmente las concentraciones de urea en la filtración va a ser igual en la del líquido extracelular. Ya. Entonces, pero sin embargo, el transporte activo de sodio junto con otros solutos en el túbulo proximal van a llegar a crear un gradiente de concentración de urea. Como crea ese gradiente de concentración, por eso es que las moléculas de urea no se mueven hacia la luz. Entonces, como no se mueve hacia la luz, es debido por esto, porque no hay un gradiente de concentración de urea. Entonces, cuando se reabsorbe agua, van a llegar a aumentar la concentración aumenta la urea. Entonces, ahí es cuando ya hay un gradiente de concentración de urea y permite que la urea puede llegar a pasar de la luz hacia el líquido extracelular mediante la vía paracelular. Si más recordamos que la vía paracelular es el paso es cuando las sustancias van a llegar a pasar a través de las uniones entre células adyacentes. Vamos con la endocitosis, proteínas plasmáticas. En realidad es la filtración que va desde el plasma hacia el glomérulo. Entonces aquí es cuando van a llegar a dejar proteínas plasmáticas en la sangre, así como por ejemplo unas proteínas pequeñas y unos ciertos péptidos en las que van a ser pasadas a través de una barrera de filtración. Hay que recordar que la mayor parte de proteínas se van a llegar a reabsorber en el túbulo contorneado proximal, aquí. Entonces, en la que van a tener como resultado final unidades en trazo de proteínas en la orina, en la que van a llegar a aparecer en la orina, ¿cierto? Aunque las proteínas sean demasiado pequeñas, las proteínas filtradas sí se pueden llegar a reabsorber mediante transportadores e incluso canales. ¿Ya? Entonces, como no sigue este proceso, sino se dirige directamente hacia las células del túbulo contorneado proximal mediante un proceso de la endocitosis, donde van a ser mediados por los receptores de la membrana apical. Hace que las proteínas se van a llegar a digerir en lisosomas y se van a llegar a liberar en aminoácidos. Los científicos llegaron a identificar que la proteína forma parte de los miembros de la LDL, como es llamada la megalina. Es una proteína que se reabsorbe, que interviene en la reabsorción de las proteínas filtradas y la captación celular de las hormonas como los esteroides, que van a ser unidas a vitaminas liposolubles y también a transportadores.
Vamos a ver el transporte renal que puede llegar a la saturación. La mayoría del transporte hacia la nefrona, más bien van a estar producida por una proteína de membrana que tiene las siguientes características de una proteína mediada, que tiene la saturación, la especialidad y la competencia. Ya. Bueno, entonces la saturación está en relación con la máxima velocidad de transporte. Se produce cuando los transportadores disponibles están ocupados con el sustrato. Como se puede observar en este gráfico, cuando la concentración de los sustratos van a estar inferiores, sería eso sería más bien al punto de saturación, van a hacer que el volumen del transporte de los solutos sea similar a las concentraciones de los solutos. En cambio, cuando las concentraciones de los solutos van a estar superiores o también o iguales, sería el punto de saturación en lo que van a llegar a hacer que el transporte se produzca con una velocidad máxima. Entonces, el transporte máximo que se produce en la velocidad de transporte de saturación, el transporte máximo es la velocidad de transporte en la saturación. Hay que recordar también que el umbral renal es la concentración en la cual la glucosa le comienza a aparecer en la orina. Eso es conocida como el umbral renal. Entonces es la concentración plasmática en la cual se produce la saturación. Así como hay un ejemplo que llegan a presentar, cuando la glucosa que va desde del plasma hacia la luz de la cápsula de Bowman, entonces estas se van a llegar a reabsorber antes que lleguen al túbulo proximal. Entonces, en la que van a hacer, para que estas moléculas de glucosa sean absorbidas, tienen que estar unidas a unos transportadores en la que van a ser captadas. Entonces, para que puedan ser excretadas directamente. Pero en el caso, digamos que en el caso de unas personas diabéticas, ellos van a tener la glucosa demasiado elevada en la sangre. Entonces esto hace que la glucosa se reabsorban rápidamente hacia la luz del túbulo proximal. Sería incluso mucho antes que el transporte la llegue a captar. Entonces, como no va a ser captada por los transportes, estas se van a llegar a dirigir nomás directamente. Estas van a ser algunas moléculas de glucosa van a llegar a dejar en la luz y otras se van a dirigir hacia la excreción. Como se puede observar en este siguiente gráfico, habla sobre el manejo de la glucosa en la nefrona, habla sobre la filtración, la reabsorción, la excreción y eso. Lo que corresponde al manejo de la glucosa en la nefrona, vamos con la filtración. La filtración más bien se refiere la filtración de la glucosa que va desde el plasma hacia la cápsula de Bowman. Esta va a ser en proporcional a la concentración plasmática, entonces la filtración no se satura. Entonces la velocidad de la filtración de la glucosa va a ser similar a la de la glucosa plasmática, a la concentración de plasmática de glucosa. En cambio, la reabsorción se puede observar que la velocidad de la reabsorción de glucosa, esta tiene relación con la concentración de la glucosa plasmática. Entonces, la velocidad de la reabsorción van a llegar a formar un transporte máximo, que es la velocidad de transporte en la saturación. Entonces, también se puede llegar a observar que las concentraciones plasmáticas normales están incluso muy por debajo del punto de saturación. En cambio, en la siguiente figura se puede observar sobre la excreción. Entonces, la excreción, cuando los transportadores se comienzan a saturar, comienza la excreción. Se puede llegar a observar en este gráfico que la velocidad de la excreción de la glucosa va a estar relacionada con la concentración plasmática de la glucosa. Entonces, hay que recordar que la excreción va a ser igual a la filtración menos la reabsorción. Entonces, la glucosa, como no va a ser secretada, por ese motivo solo va a ser igual. La excreción es igual a la filtración menos la reabsorción. El umbral renal es más bien cuando es la concentración en la cual la glucosa comienza a aparecer en la orina. Es decir, aquí en este umbral renal más bien,
es la excreción de la glucosa va a ser 0 hasta que se llegue al umbral renal. Es la concentración, como les dije, la concentración de la glucosa que comienza a aparecer en la orina. Vamos con las relaciones que hay entre la filtración, reabsorción y la excreción de la glucosa. Bueno, en realidad la excreción de la glucosa van a ser igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Como la glucosa no se va a llegar a secretar, pues eso solo va a ser igual nomás. La excreción va a ser igual a la filtración menos la reabsorción. ¿Ya? Entonces, como se puede observar en este gráfico, llegan a colocar unas rectas que van a ser representadas la filtración y también la reabsorción, en la que van a ser, entonces esa es igual a la reabsorción. Pero si se puede decir si la filtración va a ser igual a la reabsorción, la diferencia algebraica entre las dos van a ser 0, entonces no va a haber una excreción. Entonces, una vez que llega a alcanzar el umbral, como se puede observar aquí, ¿no es cierto? Llega a alcanzar el umbral, ya. Llega a alcanzar el umbral. Entonces, por tal motivo, la filtración empieza a exceder la reabsorción, como se puede observar en este gráfico. Entonces, pero la excreción entonces va a ser igual que la filtración, van a llegar a aumenta, y la reabsorción va a ser constante. Y así la excreción de la glucosa en la orina va a ser llamada como glucosuria, es decir, también conocido como el aumento de la glucemia en la orina, el aumento de la glucemia. Por último, vamos a ver sobre las presiones de los capilares perietubulares favorecen la reabsorción. Entonces, ¿cómo llega el capilar, el líquido reabsorbido? La respuesta es que la presión hidrostática que existen a lo largo de todos los capilares perietubulares es menor que la presión osmótica coloidal, por lo que el gradiente neto de la presión van a llegar a favorecer la reabsorción. Entonces, lo que significa que los capilares perietubulares estos capilares perietubulares van a tener un promedio de 10 milímetros de mercurio si comparamos con los capilares glomerulares que van a tener un promedio de una presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio. En cambio, y la presión osmótica coloidal van a llegar a favorecer, o sea, mueven el líquido hacia los capilares, hasta estos capilares peritubulares. Entonces es de 20 milímetros de mercurio, incluso hasta 30 milímetros de mercurio. Entonces el líquido que se van a llegar a reabsorber se encuentra, ¿no es cierto?, ya en el capilar peritubular. Estas se van a llegar a dirigir hacia la circulación venosa y van a llegar a regresar al corazón.